Entre valles y montañas, entre ríos y cañas, está mi tierra dorada, entre la bruma plata. Cuántos pueblos, cuánta gente, somos todos tan diferentes. Muy buenas tardes, bienvenidos como todos los domingos a las 3 a su programa, una ventana a la historia local, el ramonense. Aquí en Yo También Soy de Moncho y simultáneamente o posteriormente en nuestro canal de YouTube que lleva ese nombre, el ramonense. El ramonense. Bueno, buenas tardes a todos también. Una vez más aquí estamos Paul Brenes, Jorge Jiménez, tratando de llevarles un nuevo episodio sobre la historia local y detalles que tal vez no son del conocimiento de la mayoría. En fin, primero que todo, un agradecimiento a nuestro productor Carlos Gamboa, que sin él no podríamos hacer esto. Hoy nuevamente estamos en esta locación, pero de ahí el recurso nos ha servido bastante. Y Paul, el día de hoy vamos a hablar de qué. Hoy vamos a conversar sobre una persona que es trascendental, que es impactante, así como el meteorito que acabó con los dinosaurios, pero al sentido contrario, ¿verdad? Una persona que creó, que forjó un San Ramón, que muchos o muy pocos tenemos clara la dimensión de la obra de Juan Vicente Acosta Chávez. Juan Vicente Acosta. Sí, y voy a empezar para ubicarnos con don Juan Vicente Acosta Chávez sobre quién es, contándoles una vivencia que tuve como parte de la Comisión de Cultura de la Municipalidad en el año 2010. Resulta que en el año 2010 decidimos entrarle a un tema que es la Galería de Hijos Predilectos del Cantón de San Ramón, en la municipalidad. Ahí hay una pared con ese nombre, Galería. En este momento hay 54 integrantes, ¿verdad? Pero en ese momento, en el 2010, nosotros teníamos una situación compleja. ¿Por qué? Porque recordemos que en el año 24, en marzo, el 3 de marzo había sido el terremoto de San Casimiro, Jorge. San Casimiro, conocido también como terremoto de Orotina. Exactamente, que nos dejó en la calle con los edificios públicos más emblemáticos de San Ramón, como fueron la Escuela Central de Niñas y Varones, como fue el Palacio Municipal, como fue la Parroquia Antigua, como fue el hospital y la cárcel. Los que no quedaron en el suelo quedaron muy dañados y hubo que hacer un corte radical. Entonces empieza la reconstrucción, los ramonenses en eso muy afectos al progreso y a la belleza de su pueblo, pues arrancamos desde el día siguiente al terremoto a construir los edificios. Empezó con la iglesia parroquial. Posteriormente, en el año 1931, 7 años después, cuando las escuelas estaban repartidas, las niñas estaban frente al Patriarca actual, el Colegio Patriarca, y los varones estaban frente a la Plaza Rafael Rodríguez. Pero ya los edificios eran viejos, la capacidad ya no daba para tanto niño, hubo que empezar a pensar en soluciones. Ocupaba la presidencia de la Asociación de la Junta de Educación de San Ramón, el ilustre, y siempre voy a referirme a él con esa palabra, Eliseo Gamboa. Don Eliseo Gamboa. Don Eliseo dispuso que 15,000 pesos, que era un montón de plata en aquel tiempo, que habían recaudado mediante un turno, se le entregarían al Ministerio de Fomento, igual que una propiedad que don Rafael Rodríguez había comprado siendo presidente municipal, 300 metros al sur de la parroquia, y que ahí estaba esperando un uso adecuado. Pues entonces don Eliseo conversa con el ministro de Fomento, secretario de Fomento, como se denominaba en ese momento, que era don León Cortés Castro. Ahí empieza una larga amistad entre esos dos políticos. Con esta plata y con esta manzana de tierra, don León Cortés empieza a hacer números. Por supuesto que las intenciones de don Eliseo Gamboa eran de grandeza, ¿verdad? Como todo lo que nos caracterizaba a los ramonenses. Y ahí se va planeando una escuela, un edificio escolar que aún en estos días asombra. La escuela Jorge Washington es, y me atrevo a decirlo sin tapujos, me parece que es el edificio escolar más bello que hay en este país, ¿verdad?
Habrá edificaciones más modernas, habrá otras más tecnificadas en los tiempos actuales, pero la escuela Jorge Washington es una joya arquitectónica. Como detalle, el arquitecto fue José María Barrantes. Don José María Barrantes, ¿verdad? claro, que es el arquitecto que en esos años de Don León Cortés y en esas décadas diseñó la mayoría de los edificios escolares. Sí, era la estrella. Sin de embargo, esa época. la principal joya de don José María Barrantes es la escuela Jorge Washington. Bueno, así empezó el trabajo, el diseño, y poco después, a mí me contaba don Fernando Carvajal Gamboa, más conocido por todos nosotros, y que en paz descanse, como Gato Carvajal, cómo fue que ellos fueron, en una mañana los sacaron del aula y los llevaron, y en un charral que ve ahí, donde está ahora la escuela Jorge Washington, específicamente decía Gato Carvajal, en la esquina sur-este. Ahí abrieron un capito entre el pastizal y ahí hicieron un hueco y sembraron la primera piedra. También me contó Fernando Carvajal cómo a él en el 39, y a él como a todos los niños de escolares les tocó echarse el pupitre encima como un acto simbólico y trasladarlo desde la escuela en que estaban al nuevo edificio. Qué bonito. Toda la ciudad la atravesaron los niños jalando pupitres. Y eso fue un gesto que les enseñó a valorar no solo su pupitre, sino también el lugar al que lo llevaron. Claro, claro. Así fue como el 19 de noviembre de 1939 se inaugura la escuela Jorge Washington. Los ramonenses lo hicieron con una pompa inmensa, era una fiesta. Después del terremoto, contar con ese edificio escolar era como un sueño cumplido. Y entonces vienen los ramoneses y empiezan a hacer planes. Y cuando van viendo ese salón de actos, un pueblo que era afecto a las veladas, a las obras de teatro, a las películas, y de pronto un salón majestuoso, con escenario, con butacas. Sí, claro. Entonces, ¿qué hacemos con tanta belleza? Y es así como lo primero fue bautizarlo. ¿Y cómo lo bautizan? Con el nombre de su poeta máximo, el ícono de San Ramón en esos años. Licima Cuchavarría Palma. Licima Cuchavarría Palma. Así se llama ese salón hasta nuestros días. Bueno, entonces en el salón empiezan a hacer muchas actividades, conferencias, veladas, y es tanto el apego que adquiere rápidamente el pueblo por ese salón, que surge una idea muy importante. ¿Por qué? Porque 20 días después de la inauguración de la escuela Jorge Washington, se retiran los dos maestros ejemplares de la educación ramonense, que fueron don Autulio Acosta Pieper y don Federico Salas Carvajal. Al retirarse esos dos grandes educadores, se les hizo un homenaje que la historia recuerda como pocos cosas se han hecho en San Ramón. Y deciden en ese momento que su retrato debe ser colocado en el salón de actos de la escuela. Y entonces ahí empieza a gestarse un proyecto que va a ir tomando forma con los años, que es una galería de hijos predilectos. Okay. Entonces se coloca ahí el retrato de don Federico y don Nautilio, que son los primeros, y luego la pared se va llenando poco a poco, bueno, va adquiriendo nuevos miembros. Recuerdo ahí a Félix Ángel Salas, el poeta, recuerdo a Carlomagno Araya. Y ahí comenzaron a ver en retrospectiva. Exacto. Bueno, yo diría que no vieron en retrospectiva ahora, más bien creo que volvieron a ver a su alrededor. Entonces ahí empezaron a pegar la gente que iba dándole grandes triunfos a San Ramón. Don Walter Cabronero, que fue el maestro que sustituyó en la dirección a don Federico Salas. Sí, a los que estaban contemporáneos. Pusieron ahí así a Félix Ángel Salas, que moriría unos años después, Carlomagno Araya en el 57, José Joaquín Salas Pérez en el 57. Y todos los que llegamos a la escuela, después de eso, yo en el 60, sí, nos acostumbramos a ver esos retratos. Pero eso arrancó con don Autilio y don Federico. Nadie vio hacia atrás, sino yo diría que a su alrededor. Y entonces la fueron rellenando esa galería con los grandes ramonenses de los años posteriores. En el año 70 llega a la Municipalidad de San Ramón un grupo de regidores
muy acuciosos, de gente muy apegada o con mucho afecto por su pueblo, entre los que recuerdo, y voy a mencionar a dos finados que en paz descansen, que fueron Arnaldo Acosta y Marco Antonio Rodríguez Serra, Arnaldo Acosta Castro, que llegaron con muchas ideas grandes y cosas bonitas hacían, y entre ellas decidieron crear en la municipalidad algo que hacía falta, que era una galería de hijos predilectos, porque así no se llamaba la de la escuela, a pesar de que tenía todas esas características. Entonces se crea en el año 70 esa galería colocando retratos ahí, como Alberto Manuel Brenes, se coloca a don Chico Orlis, se coloca a Hermelinda Mora, Don Pepe. sí, y ahí van poquito a poco. Pero empieza con Alberto Manuel Brenes, y entonces empieza a configurarse esa pared, y se empieza a reconocer a una serie de ramonenses cuya memoria estaba más fresca. Bueno, el asunto es que en el año 2010, la Comisión de Cultura, nos encontramos con una situación muy curiosa, que era dos paredes que hacían lo mismo, pero con diferente gente. Porque los que estaban en la escuela, allá se habían quedado, nunca los habían pasado para la MUNI. Entonces eran dos paredes diferentes. Entonces nosotros nos abocamos a hacer un estudio para integrar esas dos, pero eso sí, entendimos claramente que ahí no había nadie del siglo XIX. Ya entiendo. ¿Qué fue? Que en el siglo XIX no había gente con la categoría de hijos predilectos. Por supuesto que los había. Pero no los había identificado. No, porque tal era la euforia que había en el 39 por el nuevo edificio, que todo el mundo pensó en don Federico y en don Autilio, y después fueron metiendo, que de todas maneras tenemos la fortuna de que siempre hemos tenido mucha gente buena. Entonces los campos se rellenaban fácilmente, ¿verdad? Para decirlo así de una forma presumida. Entonces nosotros nos abocamos a hacer un estudio del siglo XIX, de figuras relevantes. Identificarlas. A identificarlas. Hacer un inventario, y encontramos entre varios una figura importantísima, que fue don Juan Vicente Acosta Chávez. ¿Qué encontramos de Juan Vicente? Uno, fue el primer presidente municipal. Le correspondió ser presidente municipal en los mismos años que estaba acá don Julián Bolio, de quien se convirtió en su aliado natural en San Ramón. La biblioteca pública, ¿quiénes fueron? Principalmente don Julián Bolio y don Juan Vicente Acosta. Correcto. Y así en muchas obras, no solo la biblioteca, el primer periódico, el ramonense, el colegio de Horacio Mann, en todos estaban involucrados. Era como la contraparte de don Julián en San Ramón. Un acueducto, no hizo un acueducto. Bueno, como presidente municipal hizo el primer acueducto, empedró las calles, el telégrafo, empezó la construcción del Palacio Municipal, ese que ahora es museo. Sí, el hombre era... Era un hombre muy culto. Don Juan Vicente, recordemos que él viajaba con frecuencia a Europa y a Estados Unidos a comprar mercadería para su almacén. ¿Y el alumbrado público? También. Es obra de don Juan Vicente. Entonces don Juan Vicente tenía una visión cosmopolita que quería plasmarla en su San Ramón. Y así lo hizo, con muchas obras. Bueno, pues resulta que don Juan Vicente Acosta en el 2010 estaba olvidado. Imagínense que don Juan Vicente Acosta se fue aquí en 1889, en la famosa noche de San Bruno. Ahí fue cuando él partió. Él llegó, él no era ramonense, ¿verdad? Don Juan Vicente Acosta nació en San José en 1845, un año después de la fundación. Pero él tiene una situación familiar. Su padre, don Máximo Acosta Araya, había quedado viudo de su primer matrimonio con una señora de apellido Lara, no recuerdo el nombre, siempre se me olvida. Y luego contrae matrimonio con otra señora que se llamó María del Rosario Chávez Salazar. Con el primer matrimonio, don Máximo tuvo muchos hijos, tal vez 10, 12, y tuvo 16 en el segundo. Y en 1850 a don Máximo lo exilian en San Ramón por diferencias políticas. Seguro que siendo el 50 posiblemente era con Castro Madrid o con el mismo Juanito Mora. Y él viene a San Ramón porque aquí tenía familia, aquí había nietos e hijos de su primer matrimonio. Entonces encuentra un lugar donde venir a pasar el exilio.
y aquí llega con la gran mayoría de sus hijos pequeños del segundo matrimonio. Hay que destacar que don Máximo muere en 1856, entonces su viuda, doña Rosarito, se asienta definitivamente en San Ramón y sus hijos ya están aquí grandes, por decirlo así. Vamos a poner un ejemplo: Rafael Acosta Chávez, uno de los 3 hermanos de la mina, junto con Juan Vicente y Luis Paulino. De ya en la guerra del 56, Rafael Acosta fue teniente y hasta fue herido en la batalla de Rivas, ¿verdad? Ese era don Rafael, perdón. Juan Vicente era más pequeñito, pues, más jovencito, había nacido en 1845. Entonces llegó a San Ramón en la niñez y aquí se quedó para siempre, ¿verdad? Bueno, hasta 1889. Entonces don Máximo muere en el 56, sus hijos permanecen, hacen vida acá. Los Acosta, Domitila se casa con el barón Bonviola y son los fundadores de Berlín. Don Antonio Jurado se casa con Ana María Acosta Chávez, y así se forman muchas familias a partir de ese matrimonio, ¿verdad? Entonces, en 1889 hay una parte muy importante en la vida de los Acosta, de esta familia, y es que en el 1889 son las famosas elecciones que se dice que son lo que simboliza la consolidación de la democracia costarricense, porque ese año hay elecciones, en unas elecciones que fueron muy controvertidas, puesto que la Iglesia Católica asumió, tomó partido, hizo campaña activa y ganó las elecciones con un candidato que se llamó José Joaquín Rodríguez Celedón. ¿A quién le ganó? A don Ascensión Esquivel Ibarra, que era el candidato liberal. Entonces, una vez que las elecciones pasan, se riega la bola, como se dice popularmente en este país, de que el presidente Bernardo Soto le está entregando los cuarteles de don Ascensión Esquivel. Eso es automáticamente un golpe de Estado. No era cierto, pero se regó la bola. ¿Te la cuento? Claro, y las elecciones habían sido con una efervescencia tal que la gente se lo cree. Y empiezan las manifestaciones por todas partes. Esquivelistas, rodriguistas, sí, volándose. A muerte. En San Ramón, el rodriguismo viene y se empieza a congregar en una tarde-noche frente al almacén o a la casa de don Juan Vicente Acosta, que es la que está hoy frente a la esquina, al sur de la esquina sureste del parque, la propiedad de Los Orlis. Los Orlis. Ahí era el almacén de don Juan Vicente Acosta. La gente empieza a congregarse, empieza a haber disturbios, mucho contrabando, hablo de guaro. De pasiones. Y cuando se dan cuenta es que hay borrachos por todo lado, y gente peleando, y gente insultando y gritando. Una persona en estado de ebriedad hace un escándalo tremendo, y el jefe político, que ese tiempo era don Ignacio Merino Padilla, un ilustre educador, que se encontraba, dice don Rafaelino Paniagua, jugando billar en una cantina o en un salón que había al frente del parque, sale corriendo a ver qué pasa, y cuando se acerca lo agarran y dice que le arrancaron las barbas a tirones. Eso debe doler. Entonces ya la cosa se empezó a complicar. ¿Qué es lo que pasa? Que don Juan Vicente Acosta era el jefe del esquivelismo en San Ramón. Entonces todo el alboroto se arma frente a su casa, aunque fue casual, pero ahí estaba la casa de don Juan Vicente. Entonces, cuando ya el alboroto empieza a crecer, algunos dicen, pero ahí está el jefe, y empiezan a tirarle piedras a la casa. Y don Juan Vicente tal vez no estaba en la casa, posiblemente no estaban, porque las crónicas no hablan de eso. Entonces su hijo mayor, Aquiles Acosta García, que apenas tenía 19 años, sale a la puerta con un revólver que se coloca sobre el pecho y se para en la puerta. Por supuesto que eso indispone a la gente, pero él sentía la necesidad de proteger a su madre y a sus hermanos, que el más chiquitito tenía cerca de 4 años. Don Juan Vicente Acosta y doña Jesucita García tuvieron 9 hijos varones, ¿verdad? Entonces siguen exacerbándose los ánimos, y de pronto en el alboroto se oye un disparo y cae muerto un ciudadano con un disparo en la espalda. Rufino Mora, Mora, ¿verdad? Mora Rodríguez.
Estamos hablando de la noche de San Bruno, ¿verdad? Exactamente. Esta es lo que llaman, se conoce en la historia ramonense como la noche, la trágica noche de San Bruno. Don Rufino Mora Rodríguez no estaba ahí, venía llegando. Iba pasando por la esquina a 100 metros y vio el alboroto y se vino a ver qué pasaba. Y en lo que llegó solo el disparo, lo pegaron en la espalda y cayó muerto. Pero vean qué grave. Resulta que Rufino Mora era el jefe del rodriguismo. Sí, muy grave. Entonces, el jefe del rodriguismo es asesinado casualmente frente a la casa del jefe del esquivelismo. Las dos facciones que están en pugna. Inmediatamente surge el grito, fue Aquiles Acosta. Y empiezan a llover piedras y antorchas. Doña Jesucita y sus hijos se dedican, cierran ventanas, a apagar fuego, a evitar esto. La gente ya agresiva quiere invadir la casa. La situación es terrible. En ese momento, ¿quién llega? Un sacerdote, ¿no? El cura, el padre Piñeiro. El padre Piñeiro era. José Piñeiro Gil era un cura catalán que estaba en San Ramón desde 4 años antes, no que va, desde 1876 vino. Estaba aquí hacía poco más de 13 años y lo habían mandado para que terminara la parroquia, eso fue su misión principal. Construir el primer templo. Exactamente. Pues el padre Piñeiro era un hombre violento y fuerte, ¿no? Era bravo. Y usaba pistola. También, cuando él vio la cosa, cómo se puso, se armó de un garrote y a garrotazos se abrió paso. ¿Quién sabe cuántas cabezas abrió? ¿Quién sabe cuántas costillas dejó de lado? Pero se abrió paso a leñazos y se paró en una puerta con el leño en la mano y dijo, al que venga aquí lo mato a garrotazos. Y era el sacerdote, que dicho sea de paso, era uno de los que había hecho una campaña encarnizada en el púlpito en favor del presidente electo, ¿verdad? Pero de ahí le tocó ir a apaciguar los ánimos después. Bueno, la cosa es que funcionó, la gente se apaciguó, pero la guardia tuvo que montar. Y el daño estaba hecho. Sí, la policía tuvo que montar guardia, se mandó a traer refuerzos porque el pueblo estaba realmente furioso y vino de Alajuela un destacamento militar que venía al mando de un ramonense que se llamó Rafael Rodríguez Salas. Oiga. Don Rafael Rodríguez en ese tiempo estaba de militar en la comandancia de Alajuela, lo mandaron con una tropa a tranquilizar al pueblo. Venía con otra persona que era apellido Naranjo, ahorita me acuerdo el nombre, que fue el papá del poeta Héctor Naranjo. Y ambos vinieron y se quedaron. Y casualmente, esto es un dato adicional, ambos se casaron con hijas de Ramón Rodríguez Solórzano. Don Rafael Rodríguez se casó con Patricia Rodríguez y Naranjo se casó con otra hermana, ¿verdad? Entonces todo eso fueron consecuencias de zafarrancho. Bueno, esa noche los ánimos no se calmaban, el padre montaba guardia, la policía ahí estaba también con su revólver. Y entonces cuando viene la tropa de Alajuela, lo primero que hacen es coger a la familia Acosta, la montan en varias carretas y escoltados se van de San Ramón para nunca más volver como familia. ¿Puedes repetir nuevamente la fecha en cuestión? La noche de San Bruno, para el colectivo, que nos quede bien. Exactamente. La familia Acosta se marcha, Juan Vicente se marcha a vivir a Alajuela. Un hombre acaudalado con muchos recursos, tenía cafetales en Grecia, en Poás, comercio en Alajuela, y ahí se terminaron de criar sus hijos, ¿verdad? Cuando se marchó don Juan Vicente Acosta, Se fueron otros, ¿no? la gente lo lamentó, Jorge, porque había sido, después dijeron, pero ¿cómo? Si don Juan Vicente fue el que nos hizo el palacio, fue el que nos empedró las calles, fue el que puso alumbrado, y empezaron a darse cuenta a lo que llevan las pasiones. Además, algo muy importante, que hay que mencionarlo, es que don Juan Vicente Acosta, una vez que se calmaron los ánimos, vino la investigación y se descubre que uno de los policías que estaba sosteniendo al borrachito gritón tiene la pistola en la mano y en un forcejeo, donde le están tratando de quitar a su preso, se le dispara el revólver. Entonces no fue el hijo de Juan Vicente. Para nada. Para nada. Y lamentablemente en ese momento va pasando la espalda de don Rufino Mora. O sea, fue
fortuito totalmente. Sí, Mala causa el infortunio. Don Rufino Mora Rodríguez es la raíz de una ilustre familia ramonense, porque ¿cuántos Rufinos Mora conocemos en todas las generaciones? Don Rufino era papá de Rufino, abuelo de Rufino y bisabuelo de Rufino. Todos los Rufinos Mora que hay en San Ramón, muchos de oficio carnicero. Fue el papá de doña Ermelinda Mora, el nombre que lleva la guardería, el nombre, la ilustre partera ramonense, el nombre que también lleva la escuela de cataratas. Don Juan Vicente, don Rufino tenía una familia muy querida en San Ramón. Fue una pérdida muy sensible, ¿verdad? Y eso lamentablemente causó mucho daño, mucho dolor en el pueblo. Pero luego se supo que había sido un accidente, que al policía en un empujón que le pegaron se le disparó la pistola y alcanzó a don Rufino por la espalda. La gente se arrepintió. Bueno, pues luego vendrán los hechos que creo que fue la semana pasada que hablamos de la revolución contra los hermanos Tinoco, que la encabeza Julio Acosta García, hijo de don Juan Vicente. Por supuesto que ellos dejaron mucha familia y seguían viniendo como esporádicamente de visita, pero a vivir a San Ramón nunca más regresaron. A don Julio Acosta le corresponde ya luego encabezar el movimiento contra la familia, contra los hermanos Tinoco. Le toca encabezar la revolución, luego que entra con una popularidad inmensa, es postulado a la presidencia que la gana con casi un 80% del porcentaje de votos, y cuando está de candidato, porque hay que veámoslo así, Jorge, el 19 de septiembre termina la revolución contra los Tinoco, y el 10 días después está entrando a San Ramón el candidato a la presidencia Julio Acosta, y las elecciones son como 15 días después. Fue así la cosa. Entonces Julio Acosta entra a San Ramón. A golpe de tambor fue. Su pueblo lo recibe, dicen que 500 caballos lo fueron a topar al Río Grande, con su respectivo jinete, por supuesto. Que San Ramón fue un homenaje especial lo que se le hizo a ese hijo predilecto. Se le entregó una medalla con un título que yo nunca más he vuelto a ver repetido. A Julio Acosta lo denominaron hijo esclarecido de San Ramón. Esclarecido. Así decía en la medalla, una medalla de oro que se le entregó. Vino a San Ramón acompañado de varios de los compañeros líderes de la Revolución de Zapá. Vino con Billo Celedón, el autor de la letra del himno nacional. Vino con el general Jorge Bolio Jiménez. Ahora lo nombra también hijo predilecto, ¿no? Sí, cómo no, ahí. De hecho, en el siguiente gobierno, en el gobierno de don Julio, a don Jorge Bolio lo mandamos de diputado a la Asamblea Legislativa, diputado por San Ramón. Un movimiento que encabezaron don Eliseo Gamboa y Aquile Orlis. Entonces, veamos a ver que todas esas repercusiones tienen a raíz de lo que pasó en el 89 y luego acrecentados, por supuesto, por lo que pasa en el 19 con la guerra contra los Tinoco. Pero esto acrecenta sobre todo la imagen de don Juan Vicente Acosta. Que nunca volvió. Que nunca regresó. Don Juan Vicente murió. Estaba leyendo el libro ayer que me regaló su nieto, su único nieto, hijo de su única hija, de Zulay. Don Julio Rebollo me regaló lamentablemente don Julio falleció hace aproximadamente 2 meses. Pérdida inmensa. Julio Rebollo Acosta. Y me regala un libro que él mismo recopila sobre toda la historia de Juan Vicente. Don Juan Vicente, sin haber tenido síntomas, muere de un ataque diabético en diciembre de 1914. De hecho, Julio Acosta está en ese momento en El Salvador cumpliendo funciones diplomáticas. Es encargado de negocios, que ahora es el equivalente a ser el embajador. Y ahí fue donde se casó con Elenita Rosales, Gallegos Rosales, que es la esposa de Julio Acosta. Y en la muerte de su padre, don Julio no estaba en San Ramón, en Costa Rica, lamentablemente. Entonces, la historia de Juan Vicente es una historia que hemos recopilado, yo diría que fácilmente, porque cuando uno está en estos oficios de pura pasión, escarbando en las historias de San Ramón, leyendo, la figura de Juan Vicente aparece por todo lado. Era cuestión de escarbar. Es decir, no era un desconocido, es un olvidado. Y grande. Y de los grandes. Así que, con mucho orgullo, en el 2010, lo colocamos en la galería de hijos predilectos de San Ramón. Y bien merecido. Bien merecido. Ese es Juan Vicente Acosta.
Debo decirles que don Juan Vicente, como lo decíamos en aquel momento, tuvo 9 hijos varones que no me los he logrado aprender. Así que voy a leer los 9 nombres. Dale a ver. En orden de edad, el mayor fue Aquiles. Aquiles Acosta. Sí, luego Julio, nuestro Julio, ¿verdad? Julio. Luego Máximo, Emilio, Raúl, Ulises, Luis, Ricardo y Horacio. Esos son los 9 hijos que tuvo Juan Vicente con Jesucita García Zumbado. Doña Jesucita vino a San Ramón porque era sobrina del padre Joaquín García Carrillo, que fue el que empezó la primera parroquia. Y vino a San Ramón porque tuvo un hecho de desgracia. Su madre murió cuando ella estaba muy pequeñita. ¿Que no era también sobrina de Braulio Carrillo? Por ahí vamos, efectivamente. Su madre murió cuando Jesucita tenía 3, 4 años. Y todavía siendo una niñita de 6 años, su padre muere ahogado. Entonces queda huérfana. Entonces el cura García Carrillo, que es su tío, la recoge y se la trae. El cura García Carrillo era sobrino de don Braulio. De manera que Jesucita era sobrina nieta de don Braulio. Exactamente. Y con doña Jesucita, y ahí vamos a mostrar las fotos de los 9 hijos y también de doña Jesucita para que conozcan no solo a Juan Vicente, sino toda esta ilustre familia. Ella también fallece en Alajuela en 1920. 23. Sobrevivió a Juan Vicente 9 años. Así que hoy creo que pagamos una deuda. Esta figura de Juan Vicente no podemos dejarla escondida, no podemos dejarla oculta. Es un personaje ramonense que necesitamos que esté en relevancia siempre porque es un ejemplo de cómo se construye un pueblo. Que él puso mucho esfuerzo, coraje en levantar San Ramón, ¿verdad? Además de que no hablamos de su faceta principal, que fue la de minero, ¿verdad? Cuando él y sus 2 hermanos, Luis Paulino y Rafael, le compraron la mina, la explotación minera a su sobrino, que era más viejo que ellos, pero era su sobrino, don Juan Alvarado Acosta, que luego se convierte en la mina de 3 hermanos, la más grande y más rica del emporio, el distrito minero de Avangares. Entonces, don Juan Vicente Acosta es una persona que en la historia de la minería de este país tiene un espacio de relevancia. Tan es así que él y sus 2 hermanos son considerados los gestores de la minería en Costa Rica, en una placa que está en el parque de la Junta de Avangares, igual que don Juan Alvarado es considerado el fundador, ¿verdad? Por haber descubierto el primer yacimiento en esa... Aparte de Juan Vicente eran Luis Paulino y Rafael. Y Rafael, después de la venta de la mina, se quedó por el lado de Bagaces, Cañas, y ahí quedó, ¿verdad? Y por ahí falleció. Luis Paulino sí está en el cementerio de San Ramón, y Juan Vicente Acosta fue sepultado en Alajuela. La primera tumba a la izquierda, creo, entrando ahí en la Avenida de las Palmeras, ¿verdad? Por la Avenida de las Palmeras, de las primeras tumbas, sí. Bueno, con esto, pues, no solamente cumplimos una deuda de honor con don Juan Vicente Acosta, esa figura señera en nuestra historia, sino que también cumplimos con un compromiso con ustedes, que es tratar de llevarles temas de mucho interés hasta sus hogares cada domingo a las 3 de la tarde. Claro. Bueno, ahí. Jorge, y un anuncio. A ver. Este domingo anterior, les pedimos que repasen don Jorge Sánchez Chávez, para efectos de los que lo conocen por familia, el hijo de Casiano Sánchez. Fue el ganador del primer libro obsequiado por la librería Eureka. Ah, qué bien. Yo lo anuncié ahí en el domingo, pero me parece, y le pedí comunicarse al WhatsApp para que don Jorge nos pongamos de acuerdo en donde retira el libro. Me parece perfecto. Así que el próximo domingo vamos a estar anunciando al siguiente ganador, porque la idea es que todas las semanas vamos a estar dibujando libros que nos ha donado amablemente Librería Eureka. La librería Eureka y su propietaria o gerente propietaria, doña Miriam Duarte, que es de primera cuando hay que apoyar la cultura. Claro. Así es. Así que, bueno, por hoy cerramos con esto el episodio de hoy, ¿verdad? Así es. Amigos, esperamos que haya sido del mayor gusto esta temática que hoy nos trae don Paul. No nos queda más que agradecerles el que nos estén siempre aceptando, ¿verdad?, en sus hogares a través de las imágenes.
Repito nuestro agradecimiento a nuestro productor y editor, don Carlos Gamboa. Y ya esperamos vernos en 8 días con el siguiente tema. Y yo quiero hacerle, aparte del reconocimiento, voy a trabajar en nombre de él. Ajá. Para que ustedes vean el esfuerzo que estamos haciendo. Don Carlos Gamboa, nosotros tenemos este procedimiento, nosotros hacemos esta grabación, nos vamos a la casa, don Jorge hace una búsqueda, la escucha, y minuto y segundo está la nota, y busca una foto, busca un dato, busca algo para ponerlo, como ustedes lo han visto debajo, ¿verdad? Para complementar la información, luego se lo mandamos a don Carlos que hace una edición del video, luego nos lo devuelve, lo revisamos y alguna observación y volvemos a hacerlo. Sí, de vez en cuando se nos va algún error, porque es que el tiempo de trabajo es muy corto en realidad, Sí. entre la preparación del video, la toma del video y la preparación del... Y es extenso, Sí. es duro. Pero resulta que Carlos por su trabajo tiene que salir mucho del país. Y la semana pasada anduvo por Asia. 2 semanas, creo. 2 semanas fuera del país. Y en esas 2 semanas nosotros le poníamos el video ahí en la nube para que él lo cogiera. Y allá donde estuviera, en la India o en Nepal, ¿verdad? Que anduvo por allá. Ahora hay que decirle a Carlos namaste. Pero ahí nos preparaba los videos. Sí, para así que ustedes es. tuvieran la oportunidad de verlo. Ese fue el ejemplo del video del domingo pasado. Así que cuando nosotros le damos las gracias a Carlos, que no solo hace eso, sino que pone todo el equipo, ustedes entenderán porque nosotros, sin falta, cada lunes le damos gracias por su apoyo. Bueno. Gracias, Carlos, y gracias a todos ustedes.